El 12 de enero, 3 días después, China informa de la secuencia genética y nos menciona que es similar a lo que es el coronavirus que estaba presente en los murciélagos. Y a partir de ello es que cambia completamente lo que es el enfoque también del manejo de los contactos y lo demás. Ya el 13 de enero, un día después, se reportan casos fuera de China, el primer caso en Tailandia, posteriormente en Japón y posteriormente en Corea del Sur. Y recién, el 30 de enero, que habíamos mostrado anteriormente el mapa, la Organización Mundial de la Salud declara la existencia de riesgo de salud pública de carácter internacional. Entonces, son 2 meses que han pasado en el que simplemente la patología estaba restringida a lo que es el sur de Asia. Entonces, volvemos a recordar, desde lo que es el 30 de enero, donde teníamos 2.118 casos al inicio de lo que es la pandemia, hasta el día de hoy, 18 de abril, tenemos más de 2 millones de personas con diagnóstico confirmado de lo que es coronavirus. Un aspecto muy importante en esa parte también, que para el 30 de enero solamente teníamos 56 muertes. En este momento, hasta el día de hoy, existen más de 156 muertes y algo que mucha gente también se olvida es la cantidad de recuperados, ¿no? Tenemos más de 3 millones de personas que han sido recuperados. Ese es un dato llamativo porque la cantidad de pacientes recuperados obviamente es mucho mayor que la cantidad de casos activos que existen. Son 185 países en los que se encuentra la pandemia y en cada uno de ellos se ha ido golpeando la pandemia de diferente forma. Pero si nos fijamos el mapa, en el mapa inicial, en el anterior, el primer país, prácticamente todas las ciudades eran simplemente de China, habíamos hablado anteriormente, y pocos casos se habían descrito como sospechosos en otros lugares. Pero ya en la actualidad ya no es China la que se encuentra ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar, ¿no? En este momento se encuentra en séptimo lugar y Estados Unidos, España e Italia son los que están aglomerando la mayor cantidad de casos y obviamente que el foco ha pasado de lo que es el sur de Asia a lo que es Europa y Norteamérica. Y ese es un dato también muy llamativo. Pero si revisamos estos mapas del Instituto Johns Hopkins, debemos ver también que tienen diferentes ventanas en la parte inferior, ¿no? Con las personas que utilicen estos mapas, que son muy utilizados, no veamos simplemente el acumulado de los casos que obviamente nos muestra dónde se tiene la mayor cantidad de casos confirmados hasta el momento, se sigue acumulando. También podemos ver las otras ventanas de los casos activos, la incidencia de casos por país, también el tema de la mortalidad por país y para el tema de Estados Unidos también está el ratio de lo que es la cantidad de pruebas que se está haciendo en Estados Unidos. Esa información no existe para otros países, lamentablemente. Si vemos la cantidad de casos activos, la figura cambia, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de casos activos en este momento aún se encuentran en la parte de Europa. Porque si vemos solamente como país, obviamente Estados Unidos lleva la delantera, pero si sumamos lo que ocurre en Italia, en España y otros países de Europa, obviamente la cantidad es mucho mayor. Y si nos fijamos en la parte de China, ya la cantidad de casos ha disminuido bastante en todo lo que es el sur de Asia propiamente y aparentemente la pandemia se ha trasladado a lo que es Medio Oriente, Europa y lo que es América, ¿no? Porque si sumamos los casos ocurridos en la parte de Sudamérica, fácilmente podemos llegar a igualarnos a lo que es Norteamérica o más. Si vemos el tema de incidencia en relación al total de la población, que es la población que está en riesgo, la incidencia también ha sido mucho mayor en Europa y en la parte de Norteamérica, y ya en la parte de China ha disminuido bastante, y en la parte de África y Sudamérica la incidencia de casos ha sido muy poca. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque son estos los indicadores que nos van a dar las pautas para ver qué tiempo va a durar la pandemia en nuestro país, en nuestros países o en nuestra región, ¿no? Pero si vemos el tema de la mortalidad ha sido mucho mayor en los países africanos, suramericanos y también similar al de Europa y algunas regiones de lo que es Norteamérica y el Caribe. Entonces, ese es un aspecto muy importante también a resaltar, porque dependiendo de la cantidad de muertes que existe en un país, se puede influir o no en la ampliación o reducción del periodo de la cuarentena, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Si bien no tenemos una incidencia muy alta en comparación a los países europeos y a los países norteamericanos en la parte de Sudamérica, fíjense,
Chile, Perú, que son nuestras regiones. Aquí, obviamente, Ecuador es quien lleva más o menos la delantera, ¿no? Pero si consideramos que además de la incidencia, otro factor es el tema de lo que es la mortalidad, observamos aquí que la mortalidad ha sido similar al de otros países también, que si bien tienen baja incidencia, la cantidad de fallecidos ha sido similar o mayor a los países europeos o a los países de Norteamérica. Ahora, pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué mucha gente piensa que no estábamos preparados para esta situación, que no hemos hecho ningún plan de contingencia, que no hemos implementado ninguna estrategia para lo que es nuestra región frente al coronavirus? Hay un punto muy importante a recalcar. Todo lo que es Latinoamérica, desde el año pasado, desde más o menos el mes de octubre, ha ido sufriendo un brote grande, otra pandemia si se quiere, de dengue. Y hasta este momento continuamos aún con muchos países que tienen gran cantidad de casos de dengue, como Brasil, México, mismo Bolivia. En este momento, la ciudad donde estamos haciendo esta presentación en Cochabamba, tenemos más de 1.200 casos confirmados solamente este año. Y durante todo lo que es este brote, son más de 4.000 casos todavía que se han llegado a confirmar en nuestro país. Entonces, a nivel de lo que es Latinoamérica y en este caso propiamente Bolivia, no nos hemos estado preocupando mucho de lo que es el coronavirus en el mes de diciembre o enero, donde han salido las primeras voces de alerta, porque obviamente nuestra preocupación era otra, eran los casos de dengue y en el caso particular de Cochabamba, por ejemplo, los casos de dengue autóctono, que recientemente se han ido describiendo casos de dengue por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando en el caso particular de Cochabamba. Pero ya para aquella época también se había solicitado para el mes de febrero, o perdón, para el mes de marzo, la activación de los planes de contingencia, la implementación de medidas de bioseguridad e higiene y de etiqueta de la tos. Hubo los dos primeros casos confirmados en la semana número 11 y el primer caso confirmado en Cochabamba en la semana número 12. Ahí comienza la histeria colectiva, ahí comienza lo que es las medidas de contención social y las medidas socioeconómicas. Y aparentemente ahora nos hemos olvidado de los casos de dengue, no solamente en Cochabamba, sino a nivel de toda Bolivia. También sucede lo mismo en el Perú y otros países. Y nuestro foco de atención se ha ido dirigiendo a lo que es el coronavirus. Pero en muchos de esos países se está combinando ambas patologías y eso está provocando que el sistema de salud se sature de manera pronta. Tal es el caso de Ecuador. Mucha gente habla, por ejemplo, en el caso de Ecuador, por los videos que han ido circulando de lo que es la mortalidad. Sin embargo, muchas de esas muertes también se han debido a dengue y por el tema de lo que es el aislamiento de las personas, no han podido acudir de manera pronta al hospital y recordemos que también eso ha llegado a saturar el sistema de salud y obviamente puede suceder ello a nivel de los diferentes países. Eso en relación a los antecedentes. Ahora, ¿qué sabemos de este virus para lo que es el tema de la vigilancia epidemiológica, un aspecto muy importante, y este tema del control mediante la pandemia? Es un coronavirus, ya lo saben muy bien. Lo que ha cambiado es la proteína de adherencia a la membrana celular que hace que estos virus se acomoden o vivan muy bien en lo que es las células de los pulmones, específicamente en los alveolos, en la parte basal. Pero un aspecto muy importante aquí es que las proteínas que generan el daño a nivel tisular, la hemaglutinina y la neuroamilasa, son prácticamente similares a otro agente patógeno que ya hemos enfrentado, que es la gripe H1N1. Entonces, no es el primer coronavirus que estamos enfrentando y probablemente tampoco va a ser el último coronavirus que vamos a enfrentar. Entonces, si recordamos otras pandemias provocadas por coronavirus, tenemos el síndrome respiratorio del Medio Oriente o el MERS y también el síndrome respiratorio agudo o el SARS, que ya lo hemos enfrentado con anterioridad. ¿Y por qué hacemos hincapié en esta parte? Porque las medidas de bioseguridad, las medidas de control para todos estos agentes patógenos es la misma. Si no nos hubiésemos olvidado de las medidas de bioseguridad tomadas en la pandemia del 2009-2010 acerca de la gripe H1N1, probablemente en este momento no hubiera sido tan traumático lo que es el afrontar esta nueva pandemia. Para
La vigilancia epidemiológica, otro dato muy importante que consideramos es el número reproductivo básico, que en términos sencillos se refiere a la cantidad de personas que puede llegar a contagiar cada sujeto que es positivo o confirmado para una patología. En el caso de lo que es el coronavirus, el nuevo coronavirus 2019, se calcula entre 1.4 a 2.5 y en el peor de los casos de 3.4. Eso, este dato es muy importante porque en base a ello se va a calcular o se va a estimar la cantidad de gente que se puede llegar a contagiar de esta patología en los próximos meses. Este R0 es mucho menor al del sarampión, que obviamente es mucho más contagioso, similar al de la influenza, mucho menor que el de las parotiditis y mayor a lo que es el ébola. Si lo comparamos con otros coronavirus, sería similar al del SARS, ¿no? Pero mucho mayor al del MERS. Entonces, ese es un aspecto muy importante también a resaltar porque si bien el agente patógeno no es muy agresivo, en el sentido de que simplemente el 20% de la población afectada llega a generar síntomas y de los cuales 5% llegan a terapia intensiva, según los reportes que se dan, porque obviamente estos valores van cambiando constantemente. 80% hace cuadros leves, incluso existen reportes que nos mencionan que 30% no hace ningún síntoma. Entonces, si bien el problema no es tanto por el tema de severidad, lo que nos llama la atención es que puede ser altamente contagioso y nos puede llegar a saturar el sistema de salud de manera rápida, porque tenemos que cada paciente puede llegar a contagiar hasta 4 personas, esas 4 contagian a cada una a 4 personas y en un solo momento ya tenemos 16 casos, posteriormente 48 y así sucesivamente el crecimiento se hace de tipo exponencial y no de tipo proporcional. Y otro aspecto muy importante también a considerar para este análisis es que a nivel, hasta el mes de marzo, estaba descrito simplemente la transmisión de segunda generación fuera de China, fuera de Wuhan. ¿A qué nos referimos? A que los pacientes, las personas necesariamente tenían que entrar en contacto con una persona confirmada o sospechosa para adquirir la enfermedad. No ha sido descrito fuera de China una transmisión de tercera generación. ¿A qué nos referimos? Que el personal de salud que haya atendido a estas personas haya servido de vehículo o, si quieren, de vehículo propiamente, transportando el virus y contagiando a su familia sin que ellos se hayan enfermado. Entonces, eso, por ejemplo, no ha estado descrito. Y las de cuarta generación, cuando son contactos de la comunidad que han entrado en contacto con este personal de salud que no estaba enfermo, pero que sí estaba atendiendo a estas personas confirmadas por coronavirus y han adquirido la enfermedad. Entonces, estos casos no han sido descritos fuera de China, pero sí han sido descritos en Wuhan. Entonces, ¿qué nos queda a partir de esto? De que todas las personas que tienen la patología confirmada, si los aislamos completamente, evitamos que lleguen a contagiar al resto de la población. Y el otro bloque, si aislamos a las personas que no tienen la enfermedad, obviamente evitamos que entren en contacto con las personas que son sospechosas o confirmadas y de esta manera estamos previniendo que estas personas se contagien de la enfermedad. Entonces, son dos aspectos muy importantes que se deben considerar para el tema de lo que es la declaratoria de cuarentena. Otro aspecto muy importante para este análisis es que el periodo de incubación de este virus generalmente dura 5 días, entre el quinto y octavo día es donde están descritos en la mayoría de los casos los síntomas, pero ya desde el segundo día este paciente puede llegar a contagiar. O sea, tenemos un periodo donde el paciente es asintomático y puede estar llegando a contagiar a las personas y ese es un aspecto muy importante que lo vamos a resaltar, que tiene mucho que ver con la duración de lo que es el periodo de cuarentena. Entonces, el rango va desde 2 a 14 días, por eso que la mayoría de las cuarentenas en muchos países han sido declarados por 14, 15 días, un día más, y posteriormente las ampliaciones también han sido por otros 15 días. Entonces, ese es el periodo de tiempo mínimo para poder nosotros ir captando a todos los pacientes que hayan podido ser contagiados por estas personas que han dado positivo para el test, ¿no? Y ese es un aspecto que puede ampliar o puede hacer que se amplíe o que disminuya también el periodo de la cuarentena. Como habíamos hablado anteriormente, un aspecto fundamental para ello es el tema de lo que es la saturación del sistema de salud.
Cuando existe una libre movilidad, la tasa de contagio es mucho mayor y por ende el sistema de salud se satura de manera rápida. Cuando existe un aislamiento tipo cuarentena, la tasa de contagio es mucho menor porque obviamente sigue habiendo gente que se mueve, pero es mucho más baja. El sistema de salud no se satura de manera rápida y a esto es lo que llamamos aplanar la curva. Seguimos teniendo casos, pero eso en una proporción que es manejable para el sistema de salud, porque no es lo mismo tener 10, 20, 100 casos en un día para un país que tener 1000, 2000 o 4000 casos en un solo día, como ocurre en muchos países. Y ese es el problema mayor que ha sucedido también en Europa, porque se ha saturado el sistema de salud y eso ha hecho que muchos pacientes no puedan recibir atención de manera adecuada en sus países. Entonces, cuando reducimos también la movilidad a menos del 25%, donde solamente 1 de cada 4 se mueve, obviamente seguimos teniendo casos, pero esa cantidad de casos es mucho menor, nuestro sistema de salud no se colapsa. Si la movilidad se reduce aún mucho más, solo 1 de cada 8 se mueve, entonces la cantidad de contagiados que vamos a tener es mucho menor. Estas gráficas se basan en un artículo que ha sido publicado en JAMA y que el Washington Post lo ha graficado de manera muy sencilla, y este video también lo deben conocer, que ha circulado por muchos países y es justamente una base también que se tiene para la implementación de la cuarentena, y lo vamos a escuchar. Y dejar que todas las personas anden por ahí contagiando entre sí. Vemos como la curva va aumentando, la curva marrón, lo que hace que las unidades hospitalarias colapsen. Y ahora vemos si ponemos una cuarentena y la vamos abriendo de a poco, vemos como la curva, la parte marrón, le da un poco más de respiro a las unidades hospitalarias y pueden llegar a atender mejor a todos los casos. Recuerden que son 200 personas, cómo se va propagando la enfermedad. Y ahora vemos si mantenemos un protocolo de aislamiento, es decir, cada familia se queda en su casa, tratamos de salir poco a la calle, como vemos que la curva marrón, es decir, la curva de enfermos, es muy baja y todas las unidades hospitalarias pueden llegar a brindar un mejor servicio y no quedarse colapsadas. Así que es muy importante mantenerse aislados, respetar el protocolo que el Ministerio de Salud ha recomendado. Entonces, si recapitulamos un poco lo que nos mencionan en este video, lo importante no es simplemente el tema de lo que es la severidad del caso, la severidad del cuadro o la tasa de ataque que tiene la enfermedad, sino lo importante es que nuestro sistema de salud no se colapse. Entonces, cuando existe una movilización de tipo libre, la tasa de contagios es tan alta que nuestro sistema de salud se vería colapsado de manera rápida y muy pronta. Y obviamente eso conlleva muchas fatalidades, conlleva mucha mortalidad a nivel de los diferentes países. Pero cuando ya reducimos la movilización en un estado tipo cuarentena y lo vamos abriendo poco a poco, vamos a seguir teniendo casos. Sin embargo, esa cantidad de casos va a ser de una proporción que pueda ser manejable por nuestro sistema de salud y los sistemas de salud no se van a ver colapsados y por ende, obviamente, se va a reducir también la mortalidad o la letalidad en esos sistemas de salud. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Ahora, la gran pregunta del millón es, ¿por cuánto tiempo debemos mantener esos periodos de cuarentena para que nuestros sistemas de salud no se colapsen o para que le demos un respiro suficiente al sistema de salud para llegar a prepararse y que pueda contener a los casos que van apareciendo periódicamente y cuáles son los factores que puedan llegar a contribuir para ello? Entonces, para eso existen varios estudios que manejan diferentes modelos. Este es un modelo utilizado por la Organización Mundial de la Salud que se basa en lo que es el crucero que fue detenido en el sur de Asia por tener casos confirmados de coronavirus. Recordarán que todas las personas se iban a enfermar y no sucedió así, porque en este crucero se dieron 3 escenarios diferentes. Una, las personas que se movían libremente
Dos, las personas que tenían una movilización parcial, que podían aislarse por cierto tiempo, como el personal de limpieza, cocina, etcétera. Y otro grupo, que eran los pasajeros, que estaban en aislamiento completo, total. Entonces, en cada uno de ellos, en cada uno de estos escenarios, la cantidad o la incidencia de contagios ha sido diferente. Y no es lo mismo tener una movilización libre que tener un aislamiento parcial y un aislamiento tipo cuarentena. Utilizando este modelo, calculando un periodo de tiempo de 18 semanas, o sea, 4 meses, que es lo que más o menos ha durado el periodo de la pandemia en China, ha durado mucho más. En algunos países se estima que va a durar 6 meses. Se calculó para el caso de Bolivia la cantidad de casos que llegaríamos a tener en los diferentes escenarios. Y si observamos, en un escenario positivo esperábamos tener 11.633 casos, en un escenario intermedio 34.900, pero en un escenario negativo más de 116.000 casos. Entonces, este es un aspecto muy importante porque ya 11.000 casos podría ser manejable para nuestro sistema de salud. 34.000 probablemente ya nos represente muchas dificultades, pero se podría sobrellevar también a ello, pero ya en una movilización libre la cantidad de casos positivos superaría la capacidad de respuesta que se tiene como sistema de salud y mucho más todavía con la cantidad de pacientes que necesitarían terapia intensiva, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante y ahora vamos a ir viendo cómo esa proyección se va distribuyendo a lo largo del tiempo, porque no es que todos esos pacientes nos van a llegar en un solo momento. Y eso también depende de lo que es la concentración de la población en los diferentes departamentos y para el caso particular de Cochabamba se estima que el 17% del total de los casos van a corresponder a nuestro departamento en los diferentes escenarios que existen por la cantidad de población que tenemos. El reporte que tenemos hasta el día de ayer es de 493 confirmados. Aún es poco, no hemos superado la barrera de los 1.000 y estamos hablando de prácticamente unas 5 semanas ya que tenemos la pandemia en nuestro país, ya vamos por más de un mes. Y un dato también llamativo en esta parte es que solamente hemos tenido 31 decesos, que es todavía aún menor en comparación a otros países. Y también un dato muy llamativo en este aspecto es la cantidad de pacientes que han sido descartados, que son más de 3.000, ¿no? Entonces, anteriormente por día recibíamos entre 5 a 10 casos confirmados, actualmente estamos recibiendo entre 20 a 40 confirmados en promedio, porque hubo días en que hemos recibido cerca de 60 casos confirmados, pero ahí también algo que hay que considerar, ¿no? Probablemente la cantidad de pruebas que estamos realizando es muy poca y es un aspecto que puede influir en la captación de más pacientes y en lo que es la contención de este brote. Si hacemos un análisis por día, esta es la cantidad de casos que tuvimos durante este periodo, durante este primer mes de la duración de la pandemia, pero la cantidad de casos confirmados, si bien se ha elevado de manera brusca, la cantidad de muertes confirmados ya no se ha estado incrementando de manera rápida y eso también ha ido reduciendo lo que es la tasa de letalidad, que obviamente es un mal indicador para la primera fase de lo que es un brote epidémico en cualquier país o en cualquier región. Un dato también llamativo ahí que nos compete al lado de Bolivia es que la cantidad de pacientes recuperados ya ha ido en aumento, ¿no? Obviamente, como recién ha pasado un mes desde el primer caso que tuvimos, recién ahora comenzamos a dar de alta a los pacientes que ya han cursado por todo lo que es la fase activa de la enfermedad. Entonces, cuando vemos la curva de casos acumuladas, parecería que es de nunca acabar y siempre va a ir en ascenso, porque recordemos que es acumulado. Entonces, hasta el último día de la pandemia, esta curva siempre va a ser ascendente. Entonces, mucha gente dice, nunca se va a aplanar la curva. Entonces, no se refiere a esta curva de casos acumulados, sino que a lo que nos referimos es a la curva epidemiológica. Y la curva epidemiológica se construye con la cantidad de casos presentados en cada una de las semanas epidemiológicas. En el caso particular de Bolivia, en la semana 10, cuando hemos tenido los primeros casos, apenas teníamos 2. Se ha hecho el análisis de sus contactos y para la semana número 11 subimos a 17. Entre la semana 11 y semana 12 el número ha sido similar. En la semana 12, que era la tercera semana de marzo, se ha presentado la misma cantidad de casos. Pero ya para la 13
esa cantidad se ha ido triplicando. O sea, hemos llegado a tener 69 casos nuevos. Posteriormente esto casi se ha duplicado, 112 casos en la semana 14. En la semana 15 ya se estaba manteniendo. Esta parte, por ejemplo, correspondía ya a una especie de aplanamiento de lo que es la curva epidemiológica. Sin embargo, ya esta semana 16, la última que pasó, el número se volvió a elevar. 155 casos en una sola semana. Entonces, entre la semana 14 y 15, íbamos más o menos bien, porque no se había elevado de manera brusca. Sin embargo, nuevamente en la semana 16 se llega a elevar. Volvemos a recalcar, no se ha llegado a duplicar, así que ya el crecimiento ya no es exponencial, sino en este caso estamos hablando de un crecimiento de tipo proporcional. Estamos creciendo en la misma cantidad de casos por semana, a excepción de la semana 16, que si sigue aumentando entre hoy y mañana, probablemente se puede volver a elevar bastante la curva. Y eso tiene mucho que ver con la cantidad de pruebas que estamos realizando. Entonces, en las primeras semanas, obviamente la cantidad de pruebas por semana era muy poca. Estamos hablando de 89 pruebas en la semana 11, 229 pruebas en la semana 12, a 908 pruebas en la semana 14, 960 en la semana 15, y ya vamos por más de 870 hasta el día de ayer en esta semana 16. Entonces, ahí la lógica es simple. Mientras más pruebas hago, obviamente voy a captar mayor cantidad de pacientes que probablemente tienen la enfermedad y que están haciendo un cuadro leve que obviamente los hace también portadores y personas que pueden llegar a contagiar a otras personas. Ese desde un punto de vista del análisis de la curva epidemiológica. También tiene mucho que ver la ejecución operativa y la cantidad de casos que se ha ido presentando a nivel de los diferentes países. Tiene mucho que ver con las medidas que se han ido tomando en cada país, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es Bolivia, podemos observar que las medidas se han tomado mucho más pronta en comparación a otros países como China, por ejemplo, o España e Italia, donde hemos tenido gran cantidad de casos fatales. Por ejemplo, el tema de cierre de aeropuertos ha sido a la semana. A los 2 días ya se han cerrado las escuelas, a comparación de España, que se lo ha hecho un mes después. La cuarentena parcial ha sido declarada en la primera semana, a comparación de Italia, que lo ha hecho 36 días después. La cuarentena obligatoria ha sido declarada a los 12 días, a comparación de España, que lo ha hecho 43 días después, y así sucesivamente algunas medidas se han tomado de manera temprana, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante también que va a influir en la cantidad de casos que vayamos teniendo, y hay un punto muy importante, otro punto muy importante que debemos resaltar también en lo que es la contención del brote para analizar el modelo de temporalidad que vamos a ver. También otro aspecto muy importante en la ejecución operativa es que la histeria colectiva ha hecho que estas áreas de contención, zonas de manejo de los pacientes no hayan funcionado de manera adecuada porque la población ha impedido que trabajen y en algunos casos la histeria colectiva ha provocado que los pacientes se oculten de presentarse a un servicio de salud y eso lamentablemente puede afectar bastante a la vigilancia epidemiológica y lo vamos a ver posteriormente qué efectos tiene en el tiempo que puede llegar a durar la pandemia. Entonces, para la vigilancia epidemiológica, en la mayoría de los países utilizamos 2 criterios para la definición de caso. Uno que es un criterio clínico, que es la presencia de síntomas respiratorios, en este caso fiebre, tos, dificultad para respirar, etcétera. Pero el segundo criterio es el nexo epidemiológico, el haber estado en un país, área, región, territorio donde ha habido transmisión local. Antes en los primeros formularios decía específicamente China, posteriormente decía Europa, pero ahora ya como está en casi todo el globo, simplemente se la define como país o área o territorio que ha reportado transmisión local. Entonces son 2 criterios que se usan en todos los países. Uno, el criterio clínico, que son los síntomas, y otro, el criterio epidemiológico, que es el nexo epidemiológico. Entonces, aquí fijémonos, es obligatorio que presente ambos para poder hacerle las pruebas de laboratorio en muchos lugares. Entonces, mucha gente ha estado siendo descartada porque no tiene el nexo epidemiológico, o sea, no sabe dónde se ha contagiado.
no se refiere que ha llegado de países donde ha habido transmisión local, no se refiere que ha estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo o un hospital donde se haya atendido pacientes positivos, etcétera. Y ese es un factor que está repercutiendo en la captación de pacientes, porque volvemos a recalcar, por la histeria colectiva, mucha gente oculta sus síntomas por no ser rechazado por la sociedad. Por lo tanto, acude al sistema de salud como si fuera una gripe o un resfrío, pero como no tiene el nexo, como si fuera otro tipo de pacientes. Y otro aspecto muy importante también, como uno de nuestros criterios principales es la clínica y la Organización Mundial de la Salud nos menciona que los criterios que debemos tomar son fiebre, tos seca, cansancio y la dificultad respiratoria como los síntomas cardinales, y eso está difundido por todas las redes sociales, etcétera, chocamos con que los síntomas presentes en nuestro país no son los mismos, no son similares. Ya cada ministerio ha estado reportando, por ejemplo, esto, y en el caso de Bolivia tenemos que el primer síntoma cardinal era la cefalea y la fiebre mayor a 38 grados. Entonces, en relación a la cefalea, por ejemplo, no lo estamos tomando como un síntoma cardinal en este momento y probablemente eso también pueda estar evitando la captación de pacientes. Volvemos a mencionar el tema del subdiagnóstico. Entonces, ese es un aspecto muy importante porque eso va a influir en el periodo que dure la cuarentena. Y ahí también todo el bagaje de síntomas que han ido presentando los pacientes. O sea, no son solamente estos síntomas, no es limitativo, sino otros síntomas que aparecen otras patologías como la influenza, las alergias, también están presentes en esta patología y eso nos puede llevar a una saturación rápida de nuestro sistema de atención porque obviamente si no hacemos un diagnóstico pronto podemos confundirlo con coronavirus. Entonces, ya entrando a lo que nos corresponde propiamente esta parte de cuánto tiempo va a durar la pandemia, existe este calculador que es un modelo que se lo ha hecho con el software R, ¿no? El R, que se basa en la cantidad de personas susceptibles, la cantidad de expuestos, la cantidad de personas que están infectados y obviamente la cantidad de personas que recuperan su estado de salud, ¿no? Entonces tenemos ahí la gráfica y en este modelo lo que vamos cambiando simplemente es el R0 que habíamos mencionado anteriormente, que va desde 1.4 a 2.8 y 3.4 en el peor de los casos, que básicamente se refiere a cuántas personas llega a contagiar cada individuo y eso va a depender del nivel de movilización que llega a tener cada persona. O sea, si tiene una movilización libre, el R0 puede llegar a ser mayor y cuando está en aislamiento completo, el R0 puede ser mucho menor. Estamos calculando con una población para Bolivia, más de 11 millones de habitantes, y tenemos aquí todos los otros indicadores, ¿no? El R0, el número total de infectados al inicio, considerando un solo paciente infectado de inicio, el tiempo de que dura la transmisión, o sea, el tiempo que la persona puede llegar a seguir contagiando, un tema muy importante, la mortalidad, el tiempo que una persona llega a recuperarse, ¿no? Y la cantidad de casos que se ha tenido que requieren atención hospitalaria. Entonces, son todos esos indicadores que van a modificar esta curva. La línea central se encuentra en el día 100. Estaríamos hablando de 3 meses, ¿no? Y el modelo nos hace la estimación hasta los 200 días, que estaríamos hablando lo que habíamos comentado anteriormente, de los 6 meses que estiman en muchos países que puede llegar a durar todo lo que es la pandemia. Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención es que las cuarentenas deben durar hasta por encima de lo que es el pico de la enfermedad. Y en este caso, el pico del brote se estaría dando aproximadamente al día 60-80, entonces nuestra cuarentena debería durar mínimamente eso. Pero vayamos viendo qué factores son los que influyen más para el alargamiento de esta curva. Si aumentamos lo que es el R0, observamos, 3.7 aquí, que la cantidad de casos se eleva de manera brusca, rápidamente. El pico se llega a alcanzar de manera rápida y pronta. Esto hace que nuestro sistema de salud se llegue a saturar. Estos rojos son los casos que dan positivo, ¿no? El naranja, por si acaso, son los expuestos.
solamente el 20% de los casos, de los contactos, llegan a dar positivo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, estamos con 14.6% del total de los contactos que son positivos. Entonces, si se eleva el R0, o sea, hay mayor movilización, llegan a contagiar a más gente, la cantidad de casos se eleva de manera brusca y el sistema de salud se satura de manera rápida, pero se los controla a los pacientes y el periodo de duración de la pandemia también se llega a acortar. Si solamente se eleva el R0. ¿Qué pasa? Un R0 de 1.81. Fijémonos, la cantidad de casos es mucho menor, no llega ni siquiera a los 1.500 para esta población. El pico se llega a dar alrededor del día 100, más o menos. El sistema de salud no se llegaría a colapsar porque la cantidad de casos es muy pequeña y ya más o menos hasta el día 150, dejaríamos de tener casos positivos y simplemente estaríamos esperando que se recuperen los casos que teníamos anteriormente, ¿no? Y se van recuperando, casos nuevos ya no aparecen. Pero ¿qué pasa si mantenemos el R0 vigente, que es de 2.5, pero ampliamos el tiempo de transmisión? ¿A qué nos referimos con esto? O sea, el tiempo que una persona sigue contagiando a nivel de lo que es la población. Eso lo vamos a considerar de esta forma, ¿no? No estamos hablando del periodo de incubación en sí, sino que ¿a qué nos referimos? Si yo capto al paciente al día 6, ¿no? Porque me apareció los síntomas el día 5, capto al día 6, estoy evitando que desde el 6 hasta el 14 este paciente me llegue a contagiar. Estoy reduciendo el periodo de transmisión que va a tener el virus en este paciente. Pero ¿qué pasa si yo lo capto recién al día 10? Entonces ya ha habido 9 días que el paciente ha ido contagiando. ¿Qué pasa si al paciente lo capto al día 15 después porque ha hecho un cuadro completamente asintomático? O sea, ha habido 15 días que este paciente ha podido contagiar a otras personas, manejando lo que es un R0 de 2.58 que habíamos hablado, se da en un escenario de tipo cuarentena como ahora, porque obviamente la gente no deja de moverse completamente, sino su movilización se reduce simplemente. Entonces, fijémonos, si ampliamos el periodo de transmisión a 15 días, o sea, estamos diciendo más de 14, ha pasado por un cuadro asintomático, nunca se lo ha diagnosticado, ha contagiado durante todo ese periodo, fíjense que la cantidad de casos que se llegan a obtener supera los 200 días y la duración de la pandemia obviamente sería mucho mayor y la duración de la cuarentena también tendría que ser por encima de los 120 días. En este caso estamos hablando más de 4 meses. Entonces, un aspecto que afecta bastante es el periodo de transmisión, porque cuando vimos el tema del cambio del R0, no afectaba tanto, si recuerdan los cuadros anteriores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si reduzco el periodo de transmisión a 11 días simplemente? Lo capto hasta el 10º día al paciente, no ha contagiado durante mucho tiempo a otras personas, se reduce el periodo del pico, por lo tanto, se reduce el periodo de cuarentena que llego a tener. Si reduzco mucho más a 6.63, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Lo reduzco a un periodo de tiempo que el primer día que tiene síntomas, acude al establecimiento de salud, estamos calculando en promedio 5 días, llega al día siguiente al establecimiento de salud, le hago la prueba de laboratorio de manera inmediata, el resultado me sale ese día, sería el 6º día, y como sale positivo, lo aíslo al paciente. Estoy evitando que llegue a contagiar a otras personas. Entonces, en ese caso, obviamente que el periodo de cuarentena llegaría a durar un tiempo mucho menor. Entonces, nuevamente, estamos resaltando la necesidad de hacer el diagnóstico lo más pronto posible para que la cuarentena no tenga que alargarse mucho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el periodo el periodo de transmisión se duplica? O sea, el paciente está enfermo, hace cuadro leve y se amplía mucho más de 20 días, que hemos tenido pacientes, en el caso de Bolivia, una paciente que ha hecho cuadro leve en Santa Cruz, por ejemplo, que hasta el día 25 seguía dando positivo.
Y eso depende también de la carga viral, ¿no? Y la inmunidad de cada paciente. Obviamente no estamos hablando de manera general, sino simplemente ya como ejemplos muy particulares, ¿no? Como casos clínicos. Y en esos casos, obviamente, el periodo de contagio o el periodo de la pandemia duraría más de los 200 días y obviamente el periodo de cuarentena mínimamente llegaría a durar entre 4 y 6 meses, solamente la cuarentena y no así la pandemia. Entonces, por ello nuevamente resaltamos el hecho de que diagnosticar lo más pronto posible va a evitar que estos pacientes sigan contagiando y eso va a evitar que la cuarentena tenga que seguir ampliándose en los diferentes países. Pero ahora, ¿cuáles son los factores que impiden que captemos a la totalidad de los pacientes? Y aquí viene el reporte que les había hablado anteriormente, que ha salido el 10 de marzo y el 16 de marzo, y en base a ello se hace esta gráfica que ha circulado también por todas las redes sociales, donde nos reportan que el 30% de la población total que adquiere el virus, que es contagiada con el virus, no hace ningún síntoma. Pasa directamente desde una fase asintomática a desarrollar inmunidad. Desde el punto de vista clínico eso es muy bueno, porque obviamente estos pacientes no necesitan medicación, no necesitan atención hospitalaria, no me van a saturar el sistema y también estos pacientes no van a llegar a fallecer. Hasta ahí muy bien desde el punto de vista clínico. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ese dato es muy grave, porque son pacientes que nunca los vamos a detectar, porque no van a saber que han tenido la enfermedad, porque no tenían ningún síntoma, no han acudido al establecimiento de salud. Sin embargo, ellos son potenciales contagiadores. Pueden estar contagiando a todas las personas que están en su contacto, porque obviamente al no tener síntomas, no guarda de manera adecuada las medidas de bioseguridad, no usa correctamente el barbijo, etc. Por eso que las directrices han cambiado. Recordarán que hasta el mes de febrero la misma Organización Mundial de la Salud recomendaba solamente usar barbijo las personas con síntomas y las personas asintomáticas no deberían usarlas. Pero en el mes de marzo y abril propiamente esa directriz cambia. Y ahora decimos que todas las personas que van a salir y van a entrar en contacto con otras personas deben utilizar barbijo y ese es un aspecto muy importante y se da por este grupo que hace síntomas leves o este grupo que nos preocupa desde el punto de vista epidemiológico, el 30% que no hace ningún síntoma. Entonces, si yo le hago una prueba de PCR a este paciente, probablemente la carga viral es tan baja que me va a dar negativo. Y obviamente como no ha tenido ningún síntoma, no he cumplido con los criterios epidemiológicos que habíamos hablado anteriormente. Uno que era el nexo epidemiológico y el otro que eran los síntomas y signos de infección respiratoria aguda. Entonces, como no tiene esos síntomas, obviamente que no cumple con los criterios para que le haga la evaluación y lo dejo salir al paciente, siendo que era un potencial contagiador. Otro aspecto muy importante que también nos está dificultando es este cuadro que ha sido desarrollado también con un artículo que ha salido en Lancet, donde nos menciona que la actividad viral o la carga viral en los pacientes disminuye ya después de que pasa a su fase pulmonar 2B. ¿Qué quiere decir? Que un paciente ya con un cuadro ya tardío, en un estadio 2, si le hago la prueba de PCR, probablemente me puede dar negativo. Entonces, muchos pacientes recién nos están llegando a los centros hospitalarios cuando el cuadro ya es grave. Y si yo le hago una prueba de PCR, tengo una alta probabilidad de que este paciente me dé un falso negativo y un aspecto muy importante también, que en la mayoría de los países simplemente se está haciendo por hisopado nasofaringeo, que obviamente por el tema de higiene que hacen las personas de la boca, todo lo demás, la carga viral se puede llegar a disminuir y poder darme un resultado de falso negativo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque va a ser un paciente que lo voy a catalogar como negativo y no voy a hacer la vigilancia de sus contactos. O sea, yo no le voy a preguntar con quiénes ha entrado en contacto, pero es un error epidemiológico y ahí es lo que estamos intentando promover a nivel de Bolivia, el uso de lo que es las pruebas inmunológicas, porque en estos pacientes que ya están en una fase tardía de la patología, mi prueba de PCR podría salir negativo, siendo que los anticuerpos están presentes porque obviamente ha desarrollado la enfermedad y tenía la enfermedad. Entonces, ese es un aspecto muy importante a resaltar y estas curvas
se las han ido mostrando por todo el mundo, ¿no? Obviamente que las pruebas inmunológicas en la fase temprana no nos sirve porque no se han desarrollado los anticuerpos, ni la IgM ni la IgG, pero ya en la fase sintomática o en la fase tardía nos puede llegar a servir las pruebas inmunológicas porque volvemos a recalcar, las pruebas de PCR en estadio temprano o en estadio ya muy tardío, como la carga viral disminuye, porque obviamente nuestro sistema inmune está haciendo efecto, nos podría dar también falsos negativos. En el caso particular de Bolivia, no se están utilizando pruebas inmunológicas porque no se las ha autorizado. Sí lo están haciendo en el caso de Perú, tengo entendido, y también está en bastante discusión en Chile, donde yo no recuerdo muy bien si es oficial, pero también algunos colegas que trabajan ahí nos mencionaban que también lo estaban utilizando, ¿no? En el caso de Bolivia, no están autorizados, pero sí en algunos establecimientos de salud lo han estado aplicando anteriormente, hasta que salió esta resolución que llega a prohibir prácticamente el uso de estas pruebas inmunológicas y es una barrera para lo que es la captación de más pacientes. Y el día de hoy salió también un artículo muy interesante de la periodista Amalia Pando, donde acusa a lo que es la Organización Panamericana de la Salud y el ministro de Salud de estar impidiendo el uso de estas pruebas que podrían facilitar el diagnóstico y evitar ese subdiagnóstico en el que probablemente nos encontramos. Entonces, en las fases tempranas y hasta la fase activa, no hay ninguna discusión de que el PCR va a ser el gold estándar, pero ya en las fases tardías, obviamente que el PCR no nos va a servir. Y desde un punto de vista epidemiológico es muy importante también evaluar estas fases tardías porque volvemos a recalcar, puede ser que mucha gente haya tenido la enfermedad y simplemente haya cursado un cuadro asintomático y haber contagiado a mucha gente, y ese es un aspecto muy importante que debemos cambiar en nuestro medio. Además de lo que es la parte laboratorial y el subdiagnóstico que podrían hacer que la cantidad de casos se sigan elevando porque sigue habiendo gente que va contagiando y eso prolongar el periodo de cuarentena, también está el tema de lo que es la discriminación, el bloqueo de lo que es el trabajo del personal de salud en los hospitales, la discriminación de los pacientes que tienen la enfermedad que hace que se cohíban para asistir a un establecimiento de salud. Mucha gente incluso se ha estado ocultando y oculta también sus síntomas hasta que ya es muy grave porque tiene miedo a ser, uno, ser aislado, pero segundo, ser señalado con el dedo como si fuera un paciente leproso y todo lo demás, ¿no? Cuando no ocurre, no es la forma en que se debe manejar esta situación, porque lo que estamos provocando es que estos pacientes no acudan al establecimiento de salud y durante ese periodo sigan contagiando a otras personas y los más afectados generalmente son sus propias familias. Más del 50% de los contactos que han dado positivos de los pacientes diagnosticados en un inicio eran sus familiares cercanos. Y ese es un dato también que nos llama la atención. ¿Qué hacemos a futuro? Y ahí nuevamente la estrategia aplicada a nivel de lo que es España, ¿no? Que lo están utilizando ya en muchos lugares de España, no a nivel de todo el país, que nos hablan de los famosos carnets de salud, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo le hago una prueba de laboratorio a la persona y verifico que no está enfermo en este momento, o sea, no está en fase activa, pero al mismo tiempo que no ha estado enfermo anteriormente de coronavirus y por ende le doy el carnet de salud y con ello poder ir a trabajar. Tiene sus pros y contras, porque volvemos a recalcar, la economía de un país no se puede estancar por bastante tiempo. Pero el contra está en que no puedo utilizar estas pruebas inmunológicas en periodos muy tempranos. Asimismo, incluso el PCR en una persona asintomática en una fase temprana, o sea, me he contagiado el día de ayer, el día de hoy, si le tomo la muestra, me va a dar un falso negativo. Y eso es lo que hemos estado observando también, por ejemplo, con los colegas médicos que han estado en contacto con pacientes que han dado positivo. Mucha gente decía, pero ¿por qué no les hacen la prueba inmediatamente? No se puede, ni la parte inmunológica ni el PCR, porque si yo le tomo al día siguiente o hasta el quinto día, tengo una alta probabilidad de que la carga viral sea tan pequeña que me dé un falso negativo. Por eso esperamos por encima del quinto o séptimo día o hasta que aparezcan los síntomas en el paciente. Pero ya en la fase tardía, con las pruebas inmunológicas,
podríamos estar detectando si esta persona ha cursado o no con un cuadro asintomático en el caso de que no haya acudido a un establecimiento de salud. Entonces, estas estrategias se vienen discutiendo para poder acortar el periodo de cuarentena, porque nuevamente recalcamos que no podemos estar parados por bastante tiempo. Y también ya para finalizar, otra estrategia que se viene discutiendo, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel de mundial, nos hablan de lo que es cuarentenas focalizadas. ¿A qué nos referimos? Cuando vemos el caso de Bolivia, no es que todos los departamentos tienen la misma cantidad de casos, sino que Santa Cruz en el oriente tiene una mayor proporción, seguido de La Paz y seguido de Cochabamba, en el departamento en el que nos encontramos. Pero no es que toda Santa Cruz esté afectada de manera grande con esta pandemia, ni es toda Cochabamba, ni es toda La Paz, sino son áreas específicas, son municipios específicos, regiones específicas. Entonces, a raíz de esto es que se hace el planteamiento de una cuarentena parcial o cuarentena focalizada y les explico la razón. No es lo mismo mantener en cuarentena a todo un país que implica gran cantidad de inversión. Todos los gobiernos están invirtiendo en bonos, están invirtiendo en personal militar, personal policial, medidas de bioseguridad. Implica una gran inversión. Sobre esto, que todo el país al estar parado, obviamente que no produce, no recibe impuestos y eso incrementa la probabilidad de una recesión muy grande. Ya se había hablado incluso de más del 20% en algunas situaciones. Pero ¿qué pasa si planteamos una cuarentena focalizada? Aquellos municipios, aquellas regiones que tienen una alta incidencia de casos, que hagan una cuarentena total, una cuarentena irrestricta, tipo toque de queda. Pero los otros municipios donde aún no se han detectado casos o no se tiene un crecimiento brusco de la cantidad de casos, realizar una cuarentena parcial, pero coadyuvado por lo que es el tamizaje laboratorial. ¿A qué nos referimos? Toda persona que ingrese a ese municipio se le hace el triaje clínico y si tiene síntomas se le hace el triaje o el tamizaje laboratorial. Entonces, si tiene síntomas, obviamente que una prueba rápida me puede servir, porque como ya está en una fase sintomática, ya va a tener anticuerpos y me puede dar positivo, y si me sale negativo, por lo menos me sirve para descartar, porque yo voy a saber que no es coronavirus, que es otra patología y obviamente lo voy a tratar como lo que es. Entonces, aplicar una cuarentena focalizada en los municipios que no tienen muchos casos, no tienen ningún caso, y una cuarentena total en aquellos que sí tienen gran cantidad de casos. Con ello, yo no voy a necesitar la gran cantidad de policías y militares, primer punto. La economía se puede volver a movilizar ya, obviamente no de manera total ni estricta, pero por lo menos ya comenzamos a generar ingresos. Y tercero, yo voy a poder controlar mejor estas áreas que son mucho más pequeñas que controlar a todo un departamento, ¿no? Entonces, a raíz de todo ello, ¿qué podemos concluir? Perdón, la diapositiva anterior se ha ido excluyendo. Primero, no nos permite ver. Un momentito, por favor. Primero, nuevamente no. Entonces, a manera de conclusión, no nos permite ver la presentación en esta parte. Hemos observado que no existe una fecha específica para lo que es la duración de esta cuarentena. Primer punto. Segundo punto, que hemos observado que el tiempo de duración que tiene una persona de estar contagiando a otras personas es el indicador que puede hacer que se alargue o que se acorte el periodo de cuarentena. Tercer punto, la recesión económica es inversamente proporcional a lo que es el periodo de duración de la cuarentena. Y eso puede llevarnos a grandes conflictos sociales, específicamente con algunas personas que puedan llegar a romper la cuarentena por el hecho de que su economía se ve bastante afectada, especialmente aquellas personas que son parte de lo que es la economía informal. Y finalmente, un aspecto muy importante es que la combinación de lo que son las pruebas de PCR con las pruebas inmunológicas sería una de las mejores estrategias para captar a la mayor cantidad de pacientes posibles y además algo que hay que considerar aquí. A nivel internacional existe un déficit
en la cantidad de reactivos de PCR. En este caso, en el caso boliviano, por ejemplo, no tenemos la suficiente cantidad de reactivos PCR como para hacer un tamizaje laboratorial. Por eso hablamos de una opción de la parte inmunológica, pero obviamente bien administrada, bien utilizada. No utilizarla a un principio donde obviamente la probabilidad de falsos negativos es muy alta. Solamente recurrir a lo que es el tamizaje de este tipo en pacientes sintomáticos o ya en una fase tardía de la enfermedad, como estamos recibiendo hasta el momento en nuestro país los casos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, tienen el chat y vamos a ir respondiendo a algunas que ya han ido planteando durante la sesión. Muchas gracias, doctor. Bueno, por hay favor, una... quienes Sí. deseen hacer sus preguntas, escribirlas al chat para que el doctor las vaya leyendo y las vaya respondiendo. Muchas gracias. Sí, vamos a responder unas 5 preguntas para que no se alargue mucho la sesión. Entonces, comenzamos con la primera pregunta y la segunda también que mencionaba. Creo que existe un gran subregistro por las falencias de pruebas diagnósticas, decía otro. José Antonio también dice, tenemos países con subdiagnóstico, entre estos Bolivia nuevamente. Stephanie nos menciona, en los sedes departamentales, informen sobre casos confirmados a nivel departamental en los lugares para que médicos puedan tomar previsión. A ver, veamos las primeras 2 preguntas. Obviamente es importante el tema de lo que es el subdiagnóstico, porque volvemos a recalcar. Mientras más pacientes subdiagnosticados tengamos, inversamente significa que tenemos más personas que van a estar contagiando a otras personas. Y eso va a hacer que la duración de la pandemia se alargue y obviamente que la duración de la cuarentena también llegaría a ser mayor, como habíamos hablado anteriormente. Por eso la importancia de captarlos prontamente. Ahora, ¿a qué se debe de que, el hecho de que se estén haciendo muy pocas pruebas de laboratorio, específicamente por el tema de PCR, para el caso particular de Bolivia? En Bolivia solamente están autorizadas las pruebas de PCR, no están autorizadas las pruebas inmunológicas. Y el gran detalle es que no tenemos suficientes kits de pruebas de PCR. Son muy pocas las que tenemos. Se está haciendo las gestiones a nivel del ministerio, según se ha informado, para hacer la adquisición de más pruebas, pero en un inicio se compraron 2.700, posteriormente 7.000, según lo que fue saliendo la información en la prensa a través del ministro, y posteriormente se nos mencionó que llegarían cerca a 100.000 o 200.000 pruebas para finales del mes de abril o en el mes de mayo. Pero durante el momento, como tenemos tan pocas pruebas, se está priorizando a los pacientes que tengan el nexo epidemiológico y el criterio clínico. Y por ello, hasta este momento, solamente tenemos más de 3.000 pruebas realizadas. Un aspecto que hay que considerar también ahí, no es que se utilice un kit de reactivo por paciente. Para cada paciente utilizamos 2 o más. ¿Por qué? Uno es al momento del diagnóstico y el otro se le utiliza para el momento del alta, en el caso de que el paciente sea positivo. Y si sigue dando positivo, como el caso particular de esa paciente de Santa Cruz que habíamos mencionado, se sigue haciendo las pruebas de cada cierto tiempo hasta que dé un resultado negativo, que es parte de lo que es el protocolo de alta. Entonces, no es solamente un reactivo por paciente también, y ese es un aspecto que hay que considerar. Entonces, el tema del subdiagnóstico sí es muy importante, y mientras más subdiagnóstico tengamos, mayor tiempo va a durar la pandemia y obviamente mayor duración va a tener la cuarentena. Otra pregunta que nos hacía José Antonio es el tema del invierno, y ese es un aspecto que me he olvidado recalcar. China y todo lo que es Europa y Estados Unidos han recibido la pandemia en pleno invierno, y en este momento en el hemisferio norte ya están pasando a lo que es, ya están saliendo del invierno, a diferencia del hemisferio sur donde nosotros nos encontramos. Entonces, la idea en todos los países o la lógica es no llegar a invierno con una gran cantidad de casos. Porque si llegamos a invierno con una gran cantidad de casos, ahí sí nuestro sistema de salud se va a saturar de manera pronta, porque volvemos a recalcar. Tenemos bastantes pacientes ya que vienen con gripes y resfríos al servicio de salud. Si por el criterio clínico y probablemente como ahora ya hablamos de una transmisión comunitaria van a cumplir con el nexo epidemiológico, yo tendría que aislar a todos esos pacientes. Entonces, en una semana o 2 podría saturar mi sistema de salud. Ahí nuevamente recalcamos la importancia de lo que es el tamizaje laboratorial.
Entonces, especialmente en los pacientes que ya son sintomáticos, será primordial hacerles la prueba de laboratorio de manera inmediata, ya sea para confirmar y incluirlo en el aislamiento hospitalario o descartarlo y remitirlo a su domicilio con tratamiento ambulatorio. Entonces, nuevamente, a nivel de lo que es Sudamérica, no queremos llegar a invierno y eso sería fatal, llegar a invierno con una gran cantidad de casos en esa fase ascendente aún de la curva. Para invierno ya deberíamos estar descendiendo, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Otra pregunta dice, sería importante que todos los casos sospechosos sean aislados en un lugar específico y no enviarlos a sus casas. Esa es la recomendación que ya se ha hecho y también responde a la anterior pregunta de Stephanie, que hablaba que los sedes y el ministerio informen en dónde se encuentran esos pacientes y eso se lo ha estado haciendo justamente para este tema de la focalización del aislamiento. En las áreas, los municipios donde ha habido un brote muy rápido, muy brusco, 10 casos en un solo día, 20 casos en un solo día, se han tomado medidas de contención más estrictas y obviamente que también se tiene considerado, y ya se lo ha hecho en Santa Cruz y en Tarija, que todo paciente confirmado, independientemente de si es asintomático o sintomático, vaya a un aislamiento de tipo hospitalario. Para ello se están ampliando más estas salas de aislamiento y esperamos que con eso se pueda contener de manera más pronta la aparición de nuevos casos. Otra pregunta, aquí es Denka, nos menciona, ¿es recomendable hacer el screening al personal de salud que tuvo contacto con casos confirmados? Sí se puede hacer el screening, volvemos a recalcar ahí, no es inmediatamente. En el caso del personal de salud sabemos cuándo hemos entrado en contacto con un paciente positivo. Entonces no le puedo hacer la prueba al día siguiente, sino debo esperar mínimamente 5 a 7 días o hasta que aparezca el primer síntoma y allí hacerle la prueba de laboratorio, en este caso el PCR, para ver si ya está en contacto. En algunos países han estado utilizando también el tamizaje laboratorial considerando que estas personas podrían estar haciendo un cuadro asintomático, porque ya han estado atendiendo 1 mes, 2 meses a pacientes positivos en estos hospitales llamados hospitales COVID. Obviamente la probabilidad de también hacer un cuadro asintomático es latente y se sugiere también hacer este tipo de pruebas en ese tipo de personal que haya entrado en contacto, siempre y cuando las medidas de bioseguridad no hayan sido las más adecuadas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a nivel de Bolivia y también algunos otros países se ha centralizado la atención de pacientes con coronavirus, pero estos pacientes que habíamos mencionado anteriormente, como niegan, mienten su nexo epidemiológico, han estado acudiendo a hospitales donde no se está haciendo esta atención y obviamente poniendo en riesgo al resto del personal. Y ahí también un aspecto muy importante, ¿no? La cantidad de material que existe de trajes de hazmat, de barbijos N95 es limitado. Y justamente por eso se ha estado centralizando la atención en los llamados hospitales COVID, donde todos los pacientes sospechosos ya que han pasado por un triaje telefónico, que ya han pasado por un tamizaje de emergencias, vayan específicamente a estos servicios, ¿no? Entonces, eso seguramente va a seguir modificándose a lo largo del periodo. Bueno, Stephanie, muchas gracias, Stephanie. Libertad dice, si un paciente es asintomático y solo tiene nexo epidemiológico, ¿cuál sería el más adecuado? Ahí lo habíamos mencionado, el tema de las pruebas inmunológicas. Si es asintomático, probablemente la carga viral también sea muy baja y esté haciendo un cuadro asintomático y hasta el día 15 o más probablemente no va a tener nada. Entonces, en estos casos, lo que se sugiere es tenerlos en aislamiento de tipo domiciliario, pero hacerles el tamizaje laboratorial posteriormente. Por lo menos hacerles una prueba rápida, porque volvemos a recalcar, el PCR, cuando la carga viral es muy baja, obviamente también tiene probabilidad de darnos un falso negativo. Y estos son los pacientes que nos preocupan desde el punto de vista epidemiológico. Tatiana nos pregunta, ¿cuál es la conducta en el caso de adoptar una cuarentena parcial? Usted dice que debe realizar pruebas a los sintomáticos y a los que no ingresan normal o van a cuarentena domiciliaria. Ya habíamos mencionado, la estrategia para la cuarentena parcial es que al ingreso de cada comunidad, OTB, barrio o municipio se encuentre una zona de triaje, un área de triaje. Como en este momento solamente tenemos policías, pero no.
incluir también una enfermera o un médico que pueda hacer el triaje, primero clínico, obviamente, en base a la sintomatología. Ya el nexo epidemiológico pierde valor cuando la gente comienza a mentir justamente sobre ello o ocultar ese nexo epidemiológico o finalmente desconocerlo, porque hablamos de una transmisión comunitaria. Entonces, hacer el tamizaje clínico y aplicar, en el caso de que sea sintomático, una prueba rápida, cuyo costo es muy barato. No necesitamos un laboratorio armado para hacer esa prueba, pero se sugiere también ahí no una prueba con un solo anticuerpo, sino el combinado, tanto IgG como IgM. Uno solo no nos sirve, por si acaso, también un aspecto muy importante. Entonces, le hacemos la prueba de tamizaje laboratorial y con ello ya, si sale positivo, obviamente no va a ir a un aislamiento domiciliario, sino debe ir a un aislamiento de tipo hospitalario, restringido para evitar que esas personas sigan contagiando a más personas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Terminamos con eso. Muchas gracias a las personas por su atención. Muchas gracias también a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina por la invitación a esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos nuestros participantes. En próximas oportunidades nosotros vamos a estar compartiendo las conferencias que vayamos a desarrollar y les pedimos estar atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos.